Hola chicos, un día más estamos aquí, un domingo más, para aprender de la palabra del Señor. ¿Tenéis vuestras Biblias a mano? Espero que sí, si no, venga, a ir a buscarla. Muy bien, pues si ya la tenéis, me gustaría que hoy pudiéramos recordar la historia de Jonás que llevamos estudiando durante estos días. Hoy ya es el último capítulo y es importante que sepamos bien la historia, ¿verdad? Muy bien, os voy a hacer algunas preguntas para ver cómo vais. Por cada pregunta contestada bien, un punto, ¿vale? Muy bien, esta es la primera pregunta. ¿A dónde envió Dios a Jonás? A Nínive, muy bien. Os habéis aprendido muy bien el nombre de la ciudad, que no es tan fácil, ¿eh? Segunda pregunta. ¿Qué tenía que decirles? Pues sí, que se habían portado mal y que Dios iba a castigarles. Muy bien. ¿Qué es lo que hizo Jonás? Sí, señor, desobedeció a Dios muy mal. Cuarta pregunta. ¿Hacia dónde se fue Jonás? Hacia Tarsis. Muy bien, se fue totalmente en la dirección contraria, huyendo de Dios. ¿Y qué es lo que pasó en el barco donde se montó? ¡Qué miedo!, ¿verdad? Una tormenta muy grande que parecía que iba a hundir el barco. ¿Y qué es lo que le pasó a Jonás? Pues sí, señor, que los marineros decidieron tirarlo al agua y un pez muy grande se lo comió. ¿Cuántos días estuvo Jonás dentro del pez? Es muy fácil. 3 días y 3 noches, muy bien, muy bien. ¿Y qué es lo que hizo Jonás dentro del pez? Pues sí, estuvo orando y se arrepintió, tuvo un encuentro con Dios. Sí, señor. Ya vamos por la 9ª pregunta. Cuando el pez vomitó a Jonás, ¿qué es lo que hizo Jonás? Sí, en esta ocasión decidió obedecer a Dios y se fue hacia Nínive para hablarles de todo lo que Dios le había dicho. ¿Y qué es lo que pasó en Nínive? Muy bien, que el pueblo de Nínive se arrepintió, que se dio cuenta de que lo estaba haciendo mal, que creyó en Dios y decidió portarse bien. Entonces Dios los perdonó y decidió que ya no iba a castigarlos como había dicho. Pues muy bien, chicos, si habéis contestado todas las preguntas bien, tendréis un 10 y eso será genial. Si no, tenéis que seguir escuchando la historia de Jonás para aprendérnosla muy bien. La historia podría haber terminado ahí, es verdad. Pero ¿sabéis una cosa? Que el libro de Jonás tiene un capítulo más. Y ese capítulo, ¿sabéis lo que nos cuenta? Si abrís vuestras Biblias, en el libro de Jonás, en el capítulo 4, fijaros lo que dice el versículo 1. Pero Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó. Si lo dijéramos con otras palabras un poco más fáciles, Jonás se puso triste y se enfadó porque Dios había perdonado a Nínive. Y unos versículos más adelante, Dios le tiene que decir en el versículo 4, y el Señor le dijo, ¿haces tú bien en enfadarte tanto? Fijaros, Jonás había aprendido muchas cosas, es verdad, pero todavía le quedaban muchísimas más cosas por aprender. Dios tenía muchas cosas que enseñarle todavía. Y una de esas cosas era gestionar sus emociones. Y de las emociones hoy quiero hablaros, porque es un tema muy interesante y además es un tema muy actual para estos días que estamos viviendo de confinamiento y de cuarentena. Hay muchas emociones que podemos experimentar y sentir. Por ejemplo, la tristeza, el enfado, la alegría, el miedo. Hay muchas más como el asco, la sorpresa, la vergüenza, la confusión, la ilusión. Hay muchísimas cosas que tú puedes estar sintiendo y que tienes que saber y aprender a expresarlas. Pero hoy vamos a hablar de algunas de ellas solamente para que puedas pensar cómo te has estado sintiendo
durante estos días de cuarentena. Del primero del que vamos a hablar es de la tristeza. Es posible que alguno de estos días te hayas podido sentir triste, y eso es normal. Cuando nos sentimos tristes, ¿sabes lo que pasa? Que no nos apetece hacer nada y que muchas veces tenemos casi todo el tiempo ganas de llorar. Además, si te fijas, nuestra cara se pone así como un poquito triste, se nos pone la sonrisa al revés, ¿verdad? Y nos sentimos mal. Eso nos pasa cuando nos sentimos tristes. ¿Y cuándo nos sentimos tristes? Pues a veces nos sentimos tristes porque se nos ha roto el juguete que más nos gustaba. O también cuando nuestros papás nos regañan porque hemos hecho algo mal. O a lo mejor también te puedes sentir mal y sentirte triste cuando alguien te ha tratado mal. Es normal que a veces nos sintamos tristes, pero si siempre te sientes triste, entonces tienes que hablar con tus papás y contarles qué es lo que te pasa, qué es lo que te preocupa. Y estoy segura que ellos te pueden ayudar. ¿Sabéis lo que dice la Biblia? Que si alguno está triste, ore al Señor. Otra de las emociones que puedes sentir es el enfado o la ira. ¿Te has enfadado algún día durante esta cuarentena? Seguro que sí. Yo, sí. Algunas veces me he enfadado. ¿Y sabéis qué es lo que sentimos cuando nos enfadamos? Pues en primer lugar, no nos sentimos bien. Y a veces, ¿sabes lo que eso provoca? Que respondas de una manera agresiva en contra de una persona o de una cosa. Por ejemplo, seguro que te enfadas cuando tus padres te regañan por una cosa que tú no has hecho. O cuando un amigo se mete contigo y te da la paliza. O cuando alguien ha hecho algo que no te ha gustado. Precisamente eso es lo que le pasó a Jonás. Jonás se enfadó porque no estaba de acuerdo con que Dios perdonara al pueblo de Nínive. Y fijaros que Dios le tuvo que decir que no tenía razón, porque sabéis una cosa, como hablamos la semana pasada y las anteriores, Dios ama muchísimo a todas las personas y Él siempre quiere que nos arrepintamos. Y cuando nos arrepentimos, Él nos perdona y Él nos vuelve a dar una segunda oportunidad. Y eso es lo que hizo con Nínive, le dio una segunda oportunidad, igual que le había dado una segunda oportunidad primero a Jonás. Pero Jonás se enfadó y no tenía razón de enfadarse. Y a veces nos pasa que nos enfadamos sin razón y eso pues no es bueno para nosotros porque nos hace sentirnos mal. Es normal enfadarse. El problema es que algunas veces se nos va de las manos y a veces podemos actuar violentamente o actuar agresivamente en contra de alguien o de alguna cosa y eso no está bien. Ni le agrada a nuestros padres ni le agrada a Dios. Y tenemos que aprender a controlarnos cuando eso ocurre. Así que, si tú te sientes que estás enfadado, pues piensa alguna cosa buena que puedas hacer para que ese enfado no te lleve a tratar mal a nadie. Porque seguramente tú te has enfadado porque te han tratado mal a ti. Entonces lo que vas a provocar es que el otro se enfade también contigo. Hay muchas personas que saben lo que hacen cuando se enfadan. Hacen un truquillo. Respiran hondo, así, y cuentan hasta 10. Y cuando han contado hasta 10, ya se han calmado un poquito y ya no se enfadan tanto como si hubieran enfadado si no hubieran hecho eso. Así que si a ti te parece esa una buena idea, puedes intentar hacerlo para no enfadarte mucho. Y papi, vosotros también podéis contar hasta 10 antes de enfadaros mucho. ¿Sabéis lo que dice la Biblia? No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Eso quiere decir que no os acostéis por la noche enfadados. Intentar solucionar las cosas antes de iros a dormir. Otra emoción que seguro que has sentido durante este tiempo es el miedo. Muchos hemos sentido un poquito de miedo en alguna ocasión de nuestra vida. Y el miedo no siempre tiene por qué ser malo. ¿Sabéis por qué? Porque el miedo nos ayuda a estar alerta ante algún peligro. El problema es cuando ese miedo nos paraliza y hace que no pensemos de manera normal. Ahora es posible que estés pasando un poquito de miedo con todo lo que está ocurriendo con este virus. Y eso es interesante y puede ser útil porque te ayuda a prevenir el peligro. Y eso te ayudará
Pues haciendo caso a todas las indicaciones que nos están diciendo, de que nos tenemos que poner la máscara cuando salimos a la calle, ¿verdad? O que tenemos que usar guantes, o que nos tenemos que aprender a lavar muy bien las manos, o que todavía no podemos jugar con nuestros amigos. Ese poquito de miedo que podemos sentir nos ayuda a estar alerta y a estar atentos para cuidarnos. El problema está cuando ese miedo ya es demasiado exagerado y hace que ya no queramos salir a la calle. ¿Sabéis una cosa? Vuestros papis cuidan de vosotros y Dios cuida de vosotros y no quiere que tengáis ese miedo que os paraliza. La Biblia dice que el Señor nos ha prometido que siempre va a cuidar de nosotros. Por último, es posible que durante esta cuarentena y en muchos momentos de vuestra vida hayáis sentido alegría. La alegría es una emoción positiva, es una emoción que nos hace sentirnos bien, que nos hace sentirnos contentos, que nos hace sentirnos con ganas de hacer muchas cosas y de compartir con otros y de celebrar lo que nos ha ocurrido. ¿Cuándo nos sentimos alegres? Pues por ejemplo cuando estamos con los papis o cuando los abuelos nos regalan algo. También cuando estamos con nuestros amigos o hablamos con ellos, ¿verdad? También, por ejemplo, cuando aprobamos un examen, pues nos ponemos súper alegres. Pues chicos, yo espero que vosotros tengáis esa sensación de alegría, de estar contentos, de estar felices cada día de vuestra vida. Es muy importante esa sensación de alegría, que es la que tiene que predominar en nuestras vidas. La palabra del Señor dice que el corazón alegre es una buena medicina. Y así es, cuando estamos contentos, eso nos ayuda en un montón de cosas de nuestra vida. Y yo espero que seáis unos niños alegres y felices. Hay una peli que se llama Del revés. ¿La habéis visto? Es una peli que habla precisamente de las emociones. Es muy chula. Y yo os animo en esta semana a que podáis verla con vuestros papis, con vuestros hermanos en casa y que tengáis pues ese encuentro familiar comiendo palomitas y lo que vosotros hagáis cuando veis una peli en casa y que podáis aprender un poquito más sobre las emociones. Pero antes de terminar, pues vamos a terminar con la historia de Jonás, ¿verdad? Ya la habéis visto, además os han mandado un vídeo para que aprendáis un baile. Pues ese, el que vamos a poner ahora. Espero que juntos podamos alegrarnos y podamos bailar la historia de Jonás. Y espero que hayáis aprendido mucho de esta historia tan chula que hemos contado sobre Jonás y que nunca se os olvide. Que el Señor os bendiga. Os mando muchos besitos. Que el Señor os cuide. Los rescataría
Chitos.